En la mayoría no las conozco, pues no sé de pronto qué cosas han vivido, pero yo creo que todos nosotros de una u otra manera hemos vivido eh, dificultades, momentos de dolor, aunque sea pues una luxado, un hombro dislocado, ¿cierto? Pero todos hemos vivido pues como estas experiencias, y estas experiencias, con lo dolorosas, con lo traumáticas que pueden ser, también se pueden convertir en posibilidades de conocer mejor quién soy, pero sobre todo hacerlo desde una experiencia de fe, desde un conocer quién es en Dios, en qué he puesto mi esperanza. Y yo creo que la cuaresma es ante todo pues una experiencia de, de caminar con el Señor, de conocerlo a Él, y al conocerlo a Él pues reconocer lo que hay en mi vida y lo que hay en mi sociedad y en el mundo en el que estoy viviendo. Entonces por eso es que el Señor habla en este lenguaje, porque también en cierta manera va preparando el corazón de sus discípulos para descubrir que van a haber luchas y tribulaciones, pero quien persevere en el Señor, como nos dice la última frase del Evangelio, se salvará. ¿Y qué significa salvación? Salvación significa plenitud de vida. A ver, las que tienen por ahí la camarita prendida, yo quiero que levanten la mano. ¿Quién quiere ser feliz? Yo creo que todos queremos ser felices, ¿cierto? Y, y lo bonito, ¿saben qué, muchachas? Es que nuestro proyecto de ser felices no se pone el proyecto de Dios. Dios quiere que seamos plenamente felices. Por eso es que el Señor nos invita a caminar con Él para que podamos encontrar sentido, alegría en nuestra vida, felicidad, paz, realización, incluso en los momentos de dificultad. Es por eso pues que este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo para desnudar el corazón, para reconocer quién soy, para abrirme corazón, pues como a la experiencia de la conversión, que no es otra cosa que el volver la mirada hacia el Señor, pues es la oportunidad también de aprender a vivir en el sueño de Dios, que es nuestra felicidad en todas las circunstancias. O sea, yo creo que el gran valor o la gran virtud de ser feliz no se da simplemente cuando todo sale bien, sino cuando yo soy capaz de mantenerme firme en mi alegría, la alegría que viene de Dios, cuando soy capaz de mantenerme firme en la paz y en la esperanza, incluso en medio de las tribulaciones, pues esa persona está hecha, porque es que hay algo que nada ni nadie se lo va a robar, y es esa paz y la alegría que solo viene del Señor y que ninguna situación externa va a arrebatarnos. Entonces, obviamente, dentro de estas situaciones de dificultad y de calamidad, pues que describe el Señor en ese momento a sus discípulos y que podríamos estar viendo también en nuestra sociedad actual, pues el Señor nos invita a estar firmes y anclados en una profunda experiencia de amor que transforma la vida y que dignifica las vidas de los seres humanos. Es por eso pues que el Señor habla de todas estas cosas en un momento muy especial que es el camino a Jerusalén. O sea, ya, y sobre todo pues lo habla pues estando muy cerca en el monte de los Olivos, que es ahí pues ahí pegadito a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Entonces, en esta experiencia pues del camino a Jerusalén, del camino hacia el destino, Jesús empieza a preparar a los suyos. Y es lo que Él está haciendo con nosotros en este tiempo de Cuaresma, 40 días que el Señor quiere preparar nuestro corazón para celebrar el gran misterio pascual. Y ustedes saben muy bien, yo creo que aquí ya hay varias biblistas, ya hay gente que va caminando en la palabra, ya van creciendo pues como en su vida de fe. Ustedes saben que el 40, pues no hablamos simplemente de un tiempo cronológico, sino que hablamos pues de el tiempo necesario para comprender, entender el proyecto de Dios que se revela en nuestras vidas. Entonces, Señor quiere revelarnos pues algo muy especial en este día, y una de las cosas que nos advierte frente a todas las tribulaciones, frente a todas esas situaciones que vamos viviendo, que la sociedad, que el mundo y la sociedad ha vivido durante muchos años y que seguimos viviendo en este día, es, es que cuidemos el corazón de no caer en la tentación de la frialdad, de la indiferencia, de cerrar mi vida, mi corazón, frente al dolor y el sufrimiento del otro.
Entonces por eso el Señor nos advierte que cuando damos espacio a la maldad, la iniquidad en el corazón, pues el amor se irá enfriando. Y dar espacio a la maldad y la iniquidad en el corazón no significa que nosotros nos volvamos gente mala, que nos volvamos gente pues así medio sicarios ahí, no. Muchas veces el crecer en la maldad implica también una actitud de desconfianza frente al proyecto de Dios que se revela en el corazón del ser humano. Entonces me voy haciendo apático, indiferente frente al otro, me voy alejando pues de las realidades del otro, y es ahí donde entro en un individualismo estéril que va desangrando mi vida y la va secando y va matándome espiritualmente. Y es precisamente esto lo que el Papa nos quiere prevenir, pues en el nombre del Señor, que es caer en lo que él llamaría la tentación de la autorreferencialidad. ¿Qué significa la autorreferencialidad? Que yo hago que mi mundo sea primero yo, segundo yo, tercero yo, y los demás que se jodan, los demás que se vayan pues como que se bandeen por sí solos, no sé cómo diríamos esto. Entonces, en esta palabra que escuchamos, vemos como tres situaciones dos situaciones como que nos desafían. Primero, la de los falsos profetas pues que anuncian un mundo, una sociedad desde soluciones sencillas, evadiendo el sufrimiento, evadiendo pues como la responsabilidad frente al dolor del mundo, pero que a la final resulta ser completamente inútiles. Y en ese momento pues nosotros tenemos un montón de falsos profetas. El Papa Francisco nos habla de falsos profetas como aquellos que proponen una felicidad sin compromiso, proponen una alegría sin tener en cuenta al otro, proponen un camino que nos ayuda o que nos lleva a separar aquellos que no valen, no son desechables, y entrar en lo que llamamos una sociedad de consumo y que nos va robando la vida. Entonces, es una de las grandes tentaciones que vivimos en este mundo, especialmente cuando estamos en una sociedad de lo efímero, del internet, de estar totalmente conectados, pero no comunicados, de saberme todos los chismes del otro, pero sin comprometerme con la vida del otro, pues estamos convirtiéndonos pues en falsos profetas, o nos estamos dejando engañar pues por la tentación de enajenarnos y no adentrarnos en lo que significa nuestra identidad como cristianos. Y precisamente esta tentación fue la que vivió Jesús en el desierto. Hace algunas semanas, hace más o menos unas 3 semanas, al inicio de la cuaresma, escuchábamos pues el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto. Y a ver alguna que prenda por ahí el micrófono y me diga cómo fue Jesús tentado en el desierto. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús en el desierto? A ver, Tatiana, prende el micrófono. 4, si mal no recuerdo. Bueno, digamos que en ese texto fueron 3, pero bueno, Jesús realmente fue tentado muchas veces. Pues eso podrían ser 4 o 5, pero en ese texto hablamos de 3 tentaciones en el desierto. A ver, ¿cuántos días fue que Jesús estuvo en el desierto? 40. 40 días, ¿cierto? Entonces, durante estos 40 días, el Señor vivió 3 tentaciones profundas, ¿cierto? Primero fue la tentación del placer, del satisfacer, pues como las emociones y los deseos pues sensoriales, en este caso el hambre. O sea, Jesús ayunó 40 días y nos dice la palabra que él sintió hambre. Y el demonio primero lo tienta a través de los sentidos. Si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. O sea, cómo usar el poder de hijo para manipular la naturaleza para sus propios intereses. Entonces, está primero esa tentación del placer. Luego se nos presenta una segunda tentación, que es la tentación pues de la fama,
la tentación pues del reconocimiento, de, de, de demostrar pues como su poder y es el diablo diciéndole, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, lo lleva a la parte alta del templo, lánzate de aquí porque los ángeles vendrán y te sostendrán. O sea, el mismo demonio incluso tienta a Jesús con la palabra. Pero Jesús dice, pues tú no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Jesús también se mantiene pues como humilde frente a la misión que le ha sido encomendada. Entonces tenemos el placer, la tentación de la fama y tenemos también como la tentación de el poder a cualquier precio. Cuando el demonio le dice a Jesús, vea, yo soy el dueño de todos estos reinos de la tierra y todo te lo daré si te postras ante mí y me adoras, ¿cierto? Y el Señor le responde también con la palabra. Solo adorarás y servirás al Señor tu Dios. Entonces vemos cómo Jesús, anclado en la palabra, pues es capaz también de demostrarnos primero la mentira de la sociedad en la que de pronto nos vamos envolviendo y vamos entrando, una sociedad que quiere confundirnos en nuestra identidad. Es que muchas veces nosotros definimos nuestra identidad esta, desde estas preguntas, o sea, en la medida, yo soy alguien en la vida, o mi identidad es definida en la medida en que yo sea capaz de hacer cosas, o en la medida que yo tenga posesiones, o en la medida que otros hablen bien de mí. O sea, esas son como las tres tentaciones a las que estamos siempre inmersos. O sea, vos sos en la medida en que tengas tu carro, tu casa, tus propiedades, tengas muchos títulos. Tú eres alguien en la vida en la medida que tú tengas la capacidad de hacer muchas cosas. Tú eres alguien en la vida si otra gente habla bien de ti. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo más cosas? ¿Qué pasa cuando estoy enfermo y no soy capaz de hacer muchas cosas? ¿Qué pasa cuando otras personas no hablan bien, sino hablan mal de mí? Entonces, ¿dónde queda mi identidad? Ese es el engaño que el Señor quiere revelar, el engaño que el Señor quiere desenmascarar, por decir así, para mostrarnos que hay una verdad más profunda que nos revela Jesús mismo en su propia identidad, y es la verdad de ser hijas e hijos amados por Dios. Es la realidad que el Señor ha revelado hoy en el misterio de su encarnación, cuando el Señor Dios escoge a María para ser la madre de su Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a través de esta lección de María? Que el Señor santifica y se hace partícipe de esta historia humana que hemos creído baja y pecadora. El Señor la santifica y nos muestra una dignidad mayor que la que nos pudieran dar los bienes, los títulos, la fama, el reconocimiento, y es la dignidad de ser profundamente amados por Dios y saber que Dios se encarna y se hace compañero en nuestra historia. Entonces, pues frente a la tentación de estos falsos profetas que nos van anunciando una prosperidad sin compromiso, soluciones fáciles que a la final resultan ser inútiles, soluciones por las cuales mucha gente se ha jugado la vida y terminan metiéndose pues en un abismo aterrador. El Señor nos va mostrando pues un camino de profundidad que se descubre cuando somos conscientes de la impronta de la huella de Dios en nuestro corazón. Lo segundo es mostrarnos pues como estas tentaciones también van enfriando y endureciendo el corazón. Nos dice el Papa Francisco, haciendo alusión a esta obra maravillosa de la literatura universal, la Divina Comedia de Dante Alighieri, nos habla que el trono del diablo, pues nosotros siempre cuando pensamos en el infierno, pensamos en las llamas infernales, ¿cierto? Y cuando en el arte dibujamos el infierno, pensamos en el infierno, pensamos pues en un lugar lleno de fuego. Pero entonces dice Dante Alighieri, en la Divina Comedia, que cuando él presenta al diablo se lo imagina sentado en un trono de hielo. Mire pues qué cosa tan paradójica. Pensamos en un diablo pues entre candela y no, realmente hablan de un trono de hielo. ¿Por qué? Porque es que el hielo nos habla de un amor que se ha extinguido. El fuego nos habla también de un amor que vibra, que palpita, que da vida. Entonces hay una pregunta que nos hace el Papa muy fuerte y es cómo se enfría en nosotros
el fuego del amor, el fuego de la caridad. ¿Cuáles son esas señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros? Y yo creo que es una pregunta para todos en este tiempo de Cuaresma. O sea, yo creo que la gran pregunta en este tiempo de Cuaresma, hoy que es viernes de Cuaresma, no es decir que voy a cambiar un pedazo de carne pues por una cazuela de mariscos, o o en vez de comerme un pedazo de cerdo me voy a comer un filete de salmón. No, esa no es la pregunta de la Cuaresma. Las preguntas de la Cuaresma son, eh, ¿qué es aquello que me está alejando del otro? ¿Por qué se está enfriando el corazón frente al dolor del otro? Entonces el Señor primero nos habla que el fuego del amor en el corazón se va enfriando por la avaricia, por el egoísmo, por la incapacidad de compartir. Y frente a la incapacidad de compartir sigue pues también el rechazo al proyecto de Dios, prefiriendo quedarnos en nuestra propia desolación que ser confortados por su palabra, por los signos sacramentales de la iglesia. Entonces, cuando empezamos a cerrar el corazón, no queremos escuchar la palabra, no queremos que haga eco y nos vamos haciendo indiferentes frente al niño por nacer, el anciano enfermo, el extranjero, el migrante, el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas. Vean que estamos entrando en una sociedad donde hay gente que nos va estorbando y vamos entrando en lo que llama el Papa Francisco una mentalidad del descarte. Los que hemos seguido, por ejemplo, las noticias en nuestro país de Colombia, en muchos países de América Latina, vemos cómo proyectos de ley están permitiendo ahora el aborto después de 24 semanas de gestación, cómo se va proponiendo también la eutanasia, que es un sofisma, porque eutanasia literalmente significaría la buena muerte, pero estamos hablando pues de una sociedad donde el débil nos estorba. Entonces eso nos va enfriando el corazón, eso nos va haciendo indiferentes y nos va cerrando la vida frente a los dolores del otro, el drama pues de los migrantes, cómo empezamos a caer en el pecado de la xenofobia, empezamos a excluir a otros por su nacionalidad, por su condición, y se nos olvida que también nosotros somos migrantes. O sea, yo creo que aquí muchas y muchos de nosotros aquí hemos vivido pues la experiencia de migrar, de empezar en un país nuevo y con todas las dificultades que ello implica o que sigue o que seguimos viviendo, ¿cierto? Entonces, cuando somos capaces de entender el dolor del otro, cuando no nos cerramos y no dejamos que el corazón se enfríe, sino que por el contrario, estamos poniendo nuestro corazón en la miseria del otro, eso significa la palabra misericordia, poner mi corazón en el dolor del otro, entonces estamos luchando contra la tentación de la indiferencia que nos va robando la alegría. Luego también vemos otro enfriamiento del corazón, pues que es muy evidente, es el enfriar el corazón también frente a la realidad de este mundo que está enfermo, de esta naturaleza que está siendo contaminada y destruida y que pues obviamente va trayendo consecuencias para nuestro propio vivir en esta casa común, como lo diría el Papa Francisco. Entonces vemos que el amor va teniendo pues como repercusiones no solo en mi vida, en la vida de mi familia, sino en la sociedad, en el mundo, en el medio ambiente en el que vivo. Y es por eso pues que el Señor a través del Papa nos invita a luchar contra estas tentaciones, frente al egoísmo, el pesimismo estéril, la tentación de aislarnos en nuestro mundo, que estos medios realmente nos facilitan aislarnos. Hoy en día, especialmente después de la pandemia, teniendo una buena conexión a Internet, ya preferimos quedarnos en casa todo el tiempo, podemos pedir todo a domicilio y todo eso, y en ciertas circunstancias está bien, pero corremos el riesgo de construir un mundo donde caemos pues como una mentalidad pues de encerrarnos en nosotros mismos, y eso nos hace entrar pues en conflictos, en guerras fratricidas, lo que estamos viviendo ahorita en Ucrania y en Rusia, como pues esta situación está amenazando la paz mundial, pero que se vive también pues como en nuestras familias, en nuestra sociedad. Entonces hay muchas cosas pues
que el Señor pues como que nos va mostrando, y yo creo que tenemos que estar pues como conscientes de esto, de cómo muchas veces sin querer queriendo nos vamos metiendo en esta mentalidad. Pero también cuando somos conscientes de, de lo que el Señor nos va proponiendo y cuando asumimos con un corazón abierto el proyecto del Evangelio, descubrimos cómo la vida y cómo el Señor nos va poniendo también como signos de bondad, de amor, de ternura, de calor, de fuego en este mundo necesitado de Dios. Entonces, frente a esta situación y frente a estas crisis, pues obviamente se nos proponen los caminos y la pregunta surge, ¿qué podemos hacer frente al dolor en el mundo, frente al dolor en la sociedad? Entonces, en este tiempo de Cuaresma, se nos proponen tres caminos. Se nos proponen tres caminos, pues, que son los caminos, pues, que la iglesia nos propone para el tiempo de Cuaresma, pero que realmente son propuesta para vivir una vida cristiana concreta y encarnada y comprometida con el otro. Entonces, el primer camino frente a la frialdad, frente a la indiferencia del mundo, es la experiencia de la oración. Sabemos que la oración es ante todo una relación de amor con aquel que nos ha creado, con aquel que nos ha hecho imagen y semejanza suya, con aquel que nos pone a nosotros en el mundo para ser signos de su amor, para ser instrumentos de su amor. Y me fascina pensar en cómo el Señor pone su confianza en nosotros. A nosotros nos gusta mucho decir, y siempre decimos, nosotros tenemos que tener fe en el Señor, tenemos fe en Dios, pero, pero el misterio de la Anunciación que celebramos hoy me hace pensar es que Dios tuvo fe en el proyecto humano. Dios cree en nosotros, o sea, Dios conociendo nuestro corazón que es tan inconstante, que se deja llevar pues por estas tentaciones, por estas corrientes. Oye, y el Señor sigue creyendo en ti, sigue creyendo en mí. Muchas veces, si pensamos en nuestro propio pecado, en nuestra propia historia personal, si pensamos en nuestras fallas, nosotros diríamos, pero bueno, pues cómo es que el Señor me sigue llamando y sigue confiando en mí, sigue creyendo en mí, y eso lo da precisamente la experiencia de un amor que, que se revela también en la comunicación con el Señor, y eso lo descubrimos en la oración. Cuando abrimos el corazón al Señor, el Señor primero nos revela quién es Él. Ustedes saben, sobre todo las que están casadas, las que tienen pareja, las que tienen pues su familia, saben que el amor permanece en la medida que permanezca la comunicación. Y para nosotros, nuestra relación de comunicación con Dios se llama oración. Incluso esa experiencia de oración nos revela también las mentiras en las que nos podemos estar metiendo, porque es que la oración y la relación con el Señor es ante todo una relación en verdad, y una verdad que nos hace libres, una verdad que libera el corazón. Entonces, ese es como el primer llamado que el Señor nos hace, no pues de manera especial en la Cuaresma, pero es un llamado pues a vivirlo permanentemente, la experiencia de la oración. Lo segundo, que ahorita lo mencionábamos pues muy por los laditos, era la experiencia del ayuno. La experiencia del ayuno que no es simplemente en esta Cuaresma, va, no va a comer estas cosas y voy a ponerme más flaquito, voy a ponerme pues más esbeltico, no. El ayuno es realmente la capacidad pues de hacerme solidario con aquellos que no tienen nada. Es el hacerme débil con los débiles, es debilitar la violencia en el corazón a través de abstenerme de cosas que no me dejan crecer en la experiencia de fe. Por eso la experiencia del ayuno es una experiencia que nos desarma, que nos hace vulnerables, pero nos hace vulnerables pues para experimentar la gracia de Dios, que nos hace estar más atentos a lo que Él nos quiere decir a través del dolor del otro. Entonces, por eso el Papa nos dice que, que a través del ayuno podemos experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Y por otra parte, expresa también la condición de nuestro espíritu que está hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. Es que yo creo que una de las grandes tragedias en nuestra sociedad en este tiempo no es ni siquiera que haya hambre,
El problema es que nos sentimos tan satisfechos y tan llenos que ya no nos hace falta Dios. Y por eso el Señor quiere a través del ayuno, que no es simplemente el ayuno físico, sino pues el poder ayunar de aquello que no me da vida. El Señor quiere que experimentamos el hambre, la sed, el deseo de Dios que nos hace salir de nosotros mismos. Y obviamente al conocer la necesidad, al conocer la carencia de lo indispensable, al conocer lo que vive el otro, pues nuestra respuesta ha de ser el ejercicio de la generosidad. Eh, Antes se usaba esta palabra limosna, que ahorita pues tiene una connotación un poco despectiva, pero la palabra en sí misma es una palabra bonita, pero podríamos hablar de compartir, de solidaridad, de caridad, que significa pues descubrir que ese que sufre, ese que está a mi lado es mi hermano, ese que está a mi lado necesita de mí y que yo puedo ser don y regalo para el otro, no simplemente dando de lo que tengo, sino dándome como soy, porque mi vida también es alimento, mi vida también es signo de la presencia de Dios en el mundo. Y cuando nos dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Nos está diciendo que el Señor nos tiene en este mundo para amar como Él amó, para entregarnos como Él amó, para compartir a través de nuestra vida la alegría que es ser hijos de Dios. Entonces, por eso eh, nuestra solidaridad se expresa cuando descubrimos que la vida es don y que es regalo, la vida que se da como entrega generosa. Eh, pues quizás algunas de ustedes hayan escuchado pues algunos temas o experiencias que he compartido pues en la escuela, y cuando pienso pues en todo esto de la generosidad, de descubrir pues que mi vida también es don a ser entregado al otro, yo pienso mucho en una niña que conocí en Bolivia. Esa historia la cuento mil veces. Yo creo que quien me conoce hace mucho tiempo pues la habrá escuchado mil veces, pero para mí fue un momento muy significativo. Cuando yo estaba en Bolivia, yo trabajaba, pues vivía en un barrio de invasión, un barrio pues que iba siempre en crecimiento por presencia de migrantes del campo. Y en nuestra capilla, todas las tardes había un grupo de niños que iban a jugar con nosotros. Un grupo de niños, y ellos iban y molestaban, iban a pedir dulces. Pero había una niña que pues siempre me causaba, me llamaba mucho la atención. Esa niña se llamaba Andrea, Andreita. ¿Por qué? Porque ella siempre venía y jugaba, pero siempre sacaba 2, 3 minuticos para ir a la capilla a orar, a nuestra capilla, y yo siempre la miraba. Yo sabía pues que su familia estaba viviendo pues necesidades. Esta niña tendría por ahí 7, 8 años. Y yo siempre la veía rezando. Y yo lo primero que pensé es, seguramente están pasando alguna necesidad y entonces ella está viniendo a pedirle algo a Dios. No sé. Un día le pregunté, bueno, Andreita, cuéntame, yo te veo todos los días viniendo aquí a la iglesia y te pones a rezar, cuéntame pues qué le estás pidiendo a Dios. Y ella me abrió los ojos y me dijo, pues yo no le estoy pidiendo nada, no le estás pidiendo nada. Y bueno, contame pues qué es lo que le decís a Dios cada vez que venís aquí. Y ella me respondió, pues yo simplemente le digo, Señor, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Entonces esto nos hace pensar como una niña de 7 años que pareciera ser pobre, pareciera que no tuviese nada para dar, tenía un corazón generoso, su vida misma ya era un regalo. Cuando nosotros nos atrevemos a pensar y a vivir desde las actitudes de Jesús, a descubrir pues que si estamos en ese mundo no es para desgastarnos en un egoísmo estéril y caer en la indiferencia y cerrar las puertas del corazón frente al otro y vivir mi mundo y mi diosito y mi grupito, sino que mi vida es don, mi vida es comida para el otro, este mundo pues sería otra cosa. Y yo creo que ustedes, queridas mujeres hermosas de fe, pues tienen también un poder y un don maravilloso que el Señor les ha regalado, les ha depositado, y es precisamente ser testigos pues también de un amor que sana la vida, o sea, un amor que transforma el corazón, un amor que es capaz de generar cambios profundos en la sociedad. Cuando nosotros muchas veces quisiéramos hacer tantas cosas y vemos las guerras y vemos los conflictos, ay, que Dios quitará todo esto y Dios lo podrá hacer.
siempre y cuando nosotros también asumamos nuestra tarea de cada día, la tarea de ser alimento, de ser pan, de ser signo del amor que abraza el corazón, ese amor que transforma la vida, ahí donde estás, ahí en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, tú puedes hacer que el amor del Señor florezca y esa es la mejor manera de prepararnos para la Pascua que se expresa también como el anhelo pues de caminar con Jesús. Eh, pues al finalizar pues este compartir, pues Luisita eh, hablaba un poquito de que yo cantaba, pues hoy no puedo tocar la guitarra, pero sí puedo compartirles algo, una canción que escribía cuando yo iba a hacer mis primeros votos en la comunidad antes de irme para la misión. Y yo creo que también puede ser la manera de expresar también pues como ese deseo de no dejarnos ganar por la maldad que nos enfría el corazón, sino que nos dejemos ganar por el bien que nos hace decir sí al Señor. María tenía muchas preguntas, María tenía muchas inquietudes, no entendía lo que el ángel le decía, cómo así que voy a ser la madre del Hijo de Dios, yo no siquiera he estado con nadie, todavía no me he casado, todavía no he tenido relaciones con nadie. A veces no entendemos, pero María fue capaz de decir sí. Y el Señor no mira tanto nuestra certeza, sino que Él mira la generosidad de nuestra respuesta. Entonces, que delante del Señor también nos pongamos en esta tarde y que le digamos que queremos también caminar con Él, que queremos ser signos e instrumentos de su amor para que su vida resucitada sea una realidad y que también nosotros podamos incendiar el mundo con el fuego del amor del Señor. Ante ti, Señor, me encuentro hoy, desde la pequeñez de mi ser. Traigo a ti mi inquietud, el deseo de anunciarte con toda mi vida. Sabes bien cuán débil soy, cuán humano e imperfecto es mi existir, y aún así pongo todo, Señor, para que tu palabra sea fermento de una nueva humanidad. Yo quiero ser testigo de tu amor, portador de tu esperanza. Quiero ser oración, instrumento de paz, mensajero de unidad. Quiero ser un reflejo de tu alegría. Que seas tú quien vive en mí, que pronuncies tus palabras en mi boca. Dame la fuerza de amar para anunciar tu verdad, para anunciar que tú estás vivo, que no nos abandonas, que eres un Dios cercano, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos amas, porque nos llamas, porque nos miras con ternura, pronuncias nuestro nombre con amor, nos invitas a la misión también de compartir tu palabra, tu bondad con nuestra propia vida. Te pedimos, Señor, que al caminar contigo como discípulos en de Cuaresma, vamos a prepararnos para ser signos de Pascua, signos de tu vida resucitada, que seamos testigos de que tu corazón amoroso, oh Dios, no se apaga, que siempre nos das la oportunidad para poder empezar a amar a los demás como tú nos amas. Regálanos siempre la capacidad de ser iglesia, de ser comunidad,
con puertas abiertas, un corazón que se extiende a todos, que seamos signos de tu luz pascual, que como ese cirio pascual que encenderemos el sábado santo, podamos ser luz para la humanidad en este tiempo en que nos amenazan las sombras de la muerte y de la guerra. Que al escuchar tu palabra, Señor, y al alimentarnos de tu pan de vida, podamos ser signos de un corazón que arde en fe, esperanza y caridad. Que podamos ser siempre palabra viva para que otros escuchen tu mensaje de amor y se conviertan a la bondad y la ternura, que son los signos de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Quédate siempre con nosotros y haz de nosotros instrumentos tuyos para que otros tengan vida y vida en abundancia. Amén. Ya. Bueno, Padre, queríamos... ¿Me oyen? ¿Me oyen? Está por ahí el eco. Ok, ¿nos escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, bueno, Padre, primero que todo queríamos agradecerle, de verdad, estuvo hermosa, muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga, te multiplique, como decía mi abuelita, que te multiplique todas esas bendiciones. Quería como comentar varios puntos que se me quedaron al corazón. Uno que me encantó fue el tema de las crisis que podemos atravesar, que tenemos la opción de o derrumbarnos o precisamente dejarnos crecer a través de esas crisis, ¿no? Pero como que no había visto tanto el punto de, siempre había visto más el punto de que uno puede crecer en paciencia o uno puede crecer en muchas cosas, pero no había visto que las crisis también son una oportunidad para crecer en el proyecto de Dios. Y eso realmente, de verdad, el Señor lo bendiga, me encantó, porque yo digo, es verdad, cada vez que he estado atravesando una crisis y que la puedo estar atravesando en este momento, son los momentos donde el Señor me acerca más al proyecto que Él tenía en mi vida y que yo me he dejado, me he distraído y me he salido de eso. Y precisamente la crisis nos vuelve a traer a eso. Bueno, lo del enfriamiento del corazón, que sí, evidentemente también uno al alejarse de ese proyecto de Dios es lo que nos enfría el corazón. Sobre todo, como mencionaba el Papa Francisco, el egoísmo. A veces uno ahorita en esta cuaresma puede estar haciendo un ayuno, en dejar la carne, pero yo creo que el ayuno también es importante, porque el ayuno de la comida es importante porque nos hace ponernos también en el sufrimiento del otro, pero también qué bonito que podamos ayunar del egoísmo y aprender verdaderamente a amar al otro, verdaderamente, desde casa hasta todas las personas que el Señor nos pone en la vida. Una de las cosas también, Padre, que quería agradecerle y que se me quedó mucho en el corazón, fue que en esa, que bueno, que primero la experiencia de la oración, que sin duda alguna es en la oración donde el Señor nos va a revelar no solo quién es Él, que esa parte también me encantó, sino que es a través de la oración que el Señor nos revela todas las mentiras que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta en las cuales estamos viviendo. Y el Señor nos revela en la oración y bueno, obviamente ahí nos vuelve a sacar ese proyecto de Dios. Y cuando hablaba del ayuno, ya como para terminar, para no extenderme mucho, me gustó mucho también, Padre, quería resaltar la parte de que mi vida es el alimento para el otro, que no solo es dar de las cosas, sino es darse a uno mismo. Y ahí es una lucha muy grande contra el egoísmo, porque el egoísmo te va a llevar a la comodidad, a tus propias necesidades, a estar pensando en uno, pero cuando uno hace ese ayuno de esa entrega, de ese darse al otro, uno se convierte en ese alimento para el otro.
Y bueno, no, padre, pues de verdad estuvo fantástico. Esto es para volverlo a escuchar varias veces. Y de verdad que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque sabemos que tiene su dolor. De verdad que Dios y la Virgen lo acompañen y lo bendigan. Y ahora lo dejamos con Aileen. No se vayan, que va a dar unos anuncios. Un minuto. Va a ser rapidito, no se preocupen, es para recordarles las actividades de la escuela. Mañana empezamos con Jesús Mi Chabat, mañana a las 8 de la noche, es una actividad online. El domingo, los que estén en Florida, recuerden que tenemos Yeshua The Park, que nos vamos a conseguir tempranito a las 9 de la mañana, un partido de fútbol, luego de eso actividades también para los niños. El lunes nos estamos reuniendo en San Bonifacio a las 8 de la noche, los martes a las 7:30 en Casacaná, y no sé si aquí hay de las parejitas que tenemos las actividades los miércoles también a las 7 de la noche. Los miércoles también es una actividad online. Y nos vemos acá de nuevo, por favor, dentro de 8 días para seguir nuestro Happy Hour con Jesús, los viernes. Bueno. Muchísimas gracias, Padre. Dios lo cuide y lo proteja y lo mejore de su Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, ya saben, las espero por allá en Tailandia. Gracias, Padre. A tomar tonkatsu. De pronto haremos el esfuercito de irlas a visitar por allá en Florida. Alguna vez fui a celebrar misa a San Bonifacio. Mire. Es donde está el padre Hernán, ¿cierto? Sí, Sí. Fernando Orejuela. Fernando Orejuela. Sí. Por acá te esperamos. Te esperamos, Padre. Bueno, un abrazo grande. Dios las bendiga. Te bendiga mucho. Chao. Gracias. Gracias por conectarse. Dios los bendiga. Chao. Muchas gracias, bendiciones. También. Igual para ustedes. Chao, mujeres. Chao, mujeres.